Mi nombre es Lindsay, y en ese momento todo este debacle se desarrolló. Yo era estudiante de posgrado en una prominente universidad nacional. La historia que estoy a punto de relatar sucedió a lo largo de un par de meses en 2005 y se convirtió en un acontecimiento muy transformador en mi vida. Después de más de 5 años compartiendo apartamentos y casas con todo tipo de gente, ya sean estudiantes o profesionales, hombres y mujeres, me encontré con un gran apartamento pero sin nadie con quien compartirlo. No estoy segura de cómo sucedió esto. Parecía que simplemente terminó así. Hice publicaciones apresuradas en Craigslist, la sección de clasificados de los periódicos locales y cualquier otro lugar en línea que pudiera encontrar. Luego imprimí algunos volantes y los pegué en todas partes, ya sea en el tablón de anuncios de la escuela, en la lavandería o en el tablón de la comunidad de Barnes & Nobles. Hice todo lo posible para llenar la ciudad de volantes. Como yo lo veía, necesitaría a otras 2 personas más para pagar el alquiler y vivir cómodamente en el apartamento actual. Eso nos dejaba con una habitación para hacer lo que quisiéramos, ya sea una biblioteca, una sala de reuniones de grupo o cualquier cosa en la que todos estuviéramos de acuerdo. Aunque mi nombre estaba en el contrato de arrendamiento, traté de ser justa con mis otros compañeros de piso. No quería parecer una tirana hacia los demás. Había vivido en situaciones así en el pasado y hacía que las condiciones de vida fueran incómodas, así que salí de ellas lo más rápido posible. Afortunadamente no pasó mucho tiempo antes de recibir mi primera llamada. El chico que llamaba se llamaba Luciano, o Lucho para abreviar, y tenía una voz agradable y parecía realmente interesado en ver el lugar. Así que acordamos encontrarnos en la sala comunitaria del complejo a la mañana siguiente. Mi razón para hacer esto tenía 2 objetivos: asegurar mi seguridad en caso de que resultara ser un loco, ya que no conocería los apartamentos exactos y sería menos probable que me agrediera en un lugar público. Me complace decir que estas precauciones resultaron innecesarias en este momento. Después de completar la universidad en el oeste, decidió mudarse aquí debido al gran número de editoriales en la zona. Después de tomar la decisión, su sueño se convirtió en ser el próximo Scott Fitzgerald. Siempre le había encantado el estilo de vida bohemio y libre que Scott, Zelda y sus amigos vivieron después de convertirse en autores publicados. Afortunadamente para él, tenía dinero suficiente gracias a un cheque que recibía anualmente de la herencia de su abuelo. Después de unos minutos de conversación, me sentí bastante segura de que este tipo no estaba aquí para victimizarme. El siguiente paso fue mostrarle el lugar y ver si aún estaba interesado. Lo llevé a dar un paseo por el apartamento, y luego nos sentamos a discutir el dinero, mi parte menos favorita de todo el asunto. Cuando le dije cuál sería su parte, ni siquiera parpadeó. Le aseguré que la cantidad sería menor una vez que encontráramos otro compañero de cuarto, y aún parecía despreocupado. Llegó incluso a decirme que pagaría felizmente el alquiler de 2 personas si eso facilitaba las cosas para mí. Eso parecía más que una oferta amable, pero le hice saber que se esperaba que todos los compañeros de cuarto pagaran su parte, y cualquier excedente sería absorbido por mí. Dijo que eso estaba bien para él, y después de repasar las cosas durante otra media hora, me dijo que aún estaba interesado y me entregó su depósito y el alquiler del primer mes. Todo había ido tan bien que estaba sorprendida. Nos estrechamos la mano y hicimos planes para el día en que podía mudarse. Y eso fue todo. Solo podía esperar que el segundo compañero de cuarto fuera igual de fácil de complacer. No todos eran independientemente ricos y tan despreocupados. Por supuesto, pasé por el proceso de llamar a sus referencias. Los que estaban al otro lado del teléfono le dieron recomendaciones brillantes, tan brillantes que lo hacían sonar como el señor Rogers. No podría estar más complacida, me dieron aún más confianza en mi elección. Cuando llegó el día, llegó a la puerta con solo 2 bolsas de viaje y una computadora portátil. Le pregunté cuándo traería el resto de sus cosas, pero dijo que eso era todo. Mi único pensamiento fue: hombre, realmente se está tomando en serio este estilo de vida bohemio. Como aún no había otros compañeros de cuarto, le dije que podía elegir cualquiera de las 3 habitaciones restantes. Reflexionó sobre su elección por un momento y tomó la que estaba frente a la mía. En ese momento, no pensé nada de esto. Era la segunda más grande después de todo, y sinceramente, es la que probablemente habría elegido yo también. La vida con mi nuevo compañero de cuarto fue mucho más fácil de lo que había experimentado en el pasado. En cada viaje al mercado él insistía en pagar todo.
a pesar de mis intentos medio corazón de rechazarlo. No aceptaría un no por respuesta. Su razonamiento era que nos merecíamos comer bien porque ambos trabajábamos mucho. Además, como solo éramos nosotros dos, no era tanto de todos modos. La frase me hizo pausar. Hizo que sonara como si fuéramos una pareja. Pensé por un momento y me pregunté si le había dado alguna razón para pensar esto. Si coqueteé, o dije algo de pasada. No me vino a la mente nada. Debo haber malinterpretado su significado. Nunca intentó ponerse físico conmigo y seguramente debía saber que yo estaba interesada en las chicas. Rápidamente lo aparté de mi mente y seguí con mi día. Nunca entendí cómo pensaban los hombres de todas formas. Aproximadamente un mes después, decidimos hacer una pequeña fiesta de inauguración para que la gente pudiera conocerlo. Invité a algunos amigos del trabajo y personas que conocía del complejo. No fue una gran fiesta. Solo unas 15 personas fueron invitadas y solo 8 aparecieron. Lucho se aseguró de traer un montón de alcohol y comida. La noche resultó ser un gran éxito, y todos parecían estar pasándola bien. Lucho se autoproclamó el barman oficial, y me impresionó con su amplio conocimiento de tragos mixtos. La fiesta comenzó a calmarse alrededor de la 1 a.m., y pasamos la siguiente hora limpiando los desechos de la fiesta. Cuando terminamos encendí el lavavajillas y me senté en el sofá para descansar. Poco después, Lucho se unió a mí en el sofá. Podía decir que todavía estaba bastante aturdido. Nos sentamos y discutimos cómo había ido la fiesta, y mencionó lo genial que eran las personas que conoció. No estoy seguro de lo que estaba a punto de decir, pero antes de que pudiera, Lucho se inclinó sobre mí y me besó en los labios. Como no era algo que esperaba, estaba comprensiblemente muy sorprendida. No estaba realmente segura de qué debería decirle. Él simplemente se sentó allí mirándome con una sonrisa torcida. Me di cuenta de que esto era algo que tendría que cortar de raíz antes de que fuera más lejos. Por su forma de beber, probablemente tenía algún tipo de sentimientos por mí, y considerando que teníamos que vivir juntos, tenía que abordarse ahora mismo. Mi objetivo era dejar en claro que me gustaba como amiga, pero nunca podríamos tener más que una amistad porque no me sentía atraída por los hombres. Rechazar sus avances no era algo personal. Él era un buen chico, guapo, pero simplemente no me sentía atraída por los hombres. Le dije que lo siento si se sentía avergonzado, no quería herir sus sentimientos. No dijo ni hizo nada, solo miró hacia abajo y dijo, sí, claro. Después de eso se fue a su habitación como un niño enojado. Todavía estaba un poco aturdida y muy cansada, así que decidí llamarlo esta noche. Con suerte Lucho se enfurruñaría en su habitación por un rato y luego se dormiría, y luego podríamos hablar de todo en la mañana cuando ambos tuviéramos la mente más clara. No debía haber estado durmiendo mucho tiempo. Por alguna razón me desperté ahogándome y no podía respirar. Mi primer pensamiento fue que me estaba ahogando con mi vómito, pero sabía que era poco probable. No había bebido tanto. Una vez que abrí los ojos me di cuenta de que Lucho estaba sentado encima de mí tratando de ahogarme. Gracias a mi luz de noche junto a la cama, pude ver su rostro. No había ninguna expresión, ni enojo, ni tristeza, nada. Por instinto mi cuerpo comenzó a luchar para liberarse, pero a pesar de mis patadas y bofetadas, él siguió ahogándome. Justo cuando comenzaba a perder la esperanza, recordé algo que mi padre me dijo cuando era niña. Vas a por los ojos de un hombre como sacárselos o algo así. Nadie podrá aferrarse a ti. Él va a agarrar su ojo, es simplemente la naturaleza humana. Puedes cortar a algún siniestro con esas garras. Me di cuenta de que no tenía nada que perder, así que lo hice. Alcancé su cuenca del ojo derecho y metí mi pulgar en ella. No pasó mucho tiempo antes de sentir que el globo ocular saltaba y, efectivamente, él se agarró de él. Esa fue mi oportunidad. Se puso de pie al lado de la cama gritando con la mano derecha sobre la cuenca sosteniendo su sangre que caía por su rostro. No pude evitar toser una y otra vez, pero sabía que lo del ojo no mantendría su atención para siempre. Así que agarré mi teléfono de mi mesita de noche y corrí a mi baño, golpeando y cerrando con llave la puerta. Marqué el 911, y antes de que pudiera bloquear la perilla, él comenzó a golpear la puerta e intentar entrar. Supongo que me escuchó gritarle al operador del 911 porque los golpes y los gritos se detuvieron rápidamente. El operador me mantuvo en línea hasta que llegaron los policías. Me alegra que lo haya hecho porque me ayudó a distraerme del dolor en mi garganta agonizante. Los oficiales me pidieron que les describiera a Lucho,
Tuvieron un par de unidades más buscándolo en el vecindario. Les aseguré que sería difícil pasarlo por alto. Las probabilidades estaban en su contra de que se encontrarían con otro tipo con su ojo derecho colgando. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara la llamada en sus radios diciendo que habían encontrado a Lucho. El auto que lo llevaba lo trajo de vuelta al complejo para que yo le diera una confirmación visual. Y por supuesto tenían al tipo correcto. Lucho no me miró. Seguía mirando hacia abajo sosteniendo su mano sobre el globo ocular colgante. Una vez que confirmé, se lo llevaron al hospital y pronto lo seguiría en la parte trasera de una ambulancia. Afortunadamente, no pudieron salvar el ojo. Había hecho demasiado daño. No solo lo había sacado, mis uñas largas habían logrado cortarlo. Él no había podido hacer mucho contra mí. Mis ojos parecían que los blancos estaban llenos de sangre, lo cual supongo que lo estaban. Además de los ojos inyectados en sangre, me costaba hablar durante un tiempo y tenía moretones con forma de manos en mi cuello. Mi voz sonaba como la de una anciana que había fumado Camel Straits durante 1000 años, pero en general, salí relativamente bien físicamente a largo plazo. Pero mentalmente las cosas no estaban tan bien. Mi camino hacia la paz había sido largo, y no veo que las cosas vuelvan a ser como solían ser. En cuanto al caso, Lucho se declaró culpable, y lo más probable es que no salga hasta que tenga 50 años. Su abogado le aseguró que seguramente recibiría una sentencia mucho más severa de un jurado, considerando su historial previo y su reputación. Y sí, sobre eso de que todo lo de ser un buen chico, aspirante a escritor y querido por todos, era un fraude gigante. En su ciudad natal era igualmente temido y odiado. Había estado metido en problemas con la ley desde los 12 años, y la única razón por la que había recibido tales recomendaciones brillantes de todos era porque los había amenazado a ellos y a sus familias. Estaban más que felices de sacarlo de su ciudad y alejarlo de ellos. Básicamente, era el matón del pueblo. Lo más sorprendente de toda esta historia súper loca fue que sí recibía cheques anuales de la herencia de su abuelo. El anciano había inventado algo así como el sujetapapeles o algo así. Toda la familia estaba ahogada en dinero. El problema fue que él se convirtió en un psicópata. Creció pensando que era dueño de todos en el pequeño pueblo en el que vivía. En cuanto a mí, me llevó casi ser asesinada a darme cuenta de que no necesitaba vivir con un grupo de extraños para conocer gente. Finalmente me deshice de ese gran apartamento y me mudé a un acogedor apartamento de una habitación. Si sentía la necesidad de socializar, mis vecinos estaban felices de visitarme un rato y hablar. Uno de mis vecinos resultó ser un chico maravilloso y realmente nos llevamos muy bien. Nos casamos hace 5 años y estamos más que felices compartiendo una modesta casa de 3 habitaciones con nuestro hijo. En cuanto a los efectos a largo plazo del ataque, mi voz es un poco más ronca de lo que solía ser, y la terapia sigue siendo una parte importante de mi vida. Sin embargo, trato de no dejarme llevar por esas cosas. Todo podría haber terminado esa noche con las manos de Lucho envueltas alrededor de mi garganta. Desde que esta es una historia reciente, el dolor que proviene de ella sigue siendo muy intenso. Después de leer esto, entenderás por qué, siendo una persona pobre sin seguro, mi novio y yo, por supuesto, no podemos costear la terapia. Además, dudo que él esté dispuesto a hacerlo de todos modos, a pesar de que su constante fachada de fortaleza a menudo me saca de quicio. En este punto me di cuenta de que uno de nosotros tiene que ser el fuerte en la relación, y definitivamente no soy yo. Después de una discusión con mi hermana, decidí que escribir esta historia en papel podría servir como alguna forma de terapia. Antes de llegar al corazón de mi historia, debo contarte cómo llegamos allí. Mi novio Matías y yo nos habíamos mudado recientemente a Arkansas debido a una transferencia que había recibido en el trabajo. Esta transferencia también vino con un aumento de sueldo y un ascenso. Llegó en un momento perfecto, considerando que también acababa de descubrir que estaba embarazada. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una librería para que pudiéramos tener un poco de dinero extra. También me daba una excusa para salir de casa de vez en cuando. No tenía amigos y me volvería loca quedándome en casa todo el día mientras Matías estaba en el trabajo. Cuando llegó el momento de renunciar debido al inminente nacimiento, me aseguraron que si quería volver en el futuro, habría un trabajo para mí. Les agradecí, pero no tenía intención de trabajar otro trabajo hasta que nuestro hijo comenzara la escuela, al menos quizás más tiempo.
El gran día llegó, y después de 10 horas de dolor agotador, nuestro hermoso niño nació. Para cuando Matías Jr. y yo pudimos ir a casa, el gran Matías tuvo que volver al trabajo. Como era supervisor, era libre de hacer sus horas y tomarse los días libres siempre que ya no fuera necesario. A menudo volvía a casa para almorzar y tomarse una hora para pasar tiempo con su recién nacido, y ayudarme si lo necesitaba. La vida en nuestra casa era casi ideal durante cerca de un año, hasta que la compañía despidió a Matías. Aunque recibía el seguro de desempleo, no se acercaba ni de lejos a compensar lo que habíamos perdido. Por un momento, consideré volver a la librería, pero como Matías y yo siempre habíamos estado en desacuerdo con el cuidado de los niños, decidimos no hacerlo. Las siguientes semanas fueron un momento difícil hasta que nos dimos cuenta de que una fuente de ingresos estable nos miraba directamente a los ojos. Recordamos que teníamos una casa de huéspedes. Esta no era exactamente tu típica casa de huéspedes llena de lujosos muebles y cosas así. Era en realidad un cobertizo convertido en casa de piscina que los propietarios habían convertido para que su hijo adolescente viviera. No era un palacio, pero era agradable y no estaba mal para una sola persona joven. La habíamos estado usando como lugar de almacenamiento para cosas viejas de bebé, y encontraríamos otro lugar para eso si significaba que podíamos crear otra fuente de ingresos. Y eso es exactamente lo que hicimos. Nos sentamos a pensar cuál sería el texto del anuncio, y después de 3 horas de idas y venidas, esto es lo que se nos ocurrió. Joven pareja amigable con hijo recién nacido busca a una mujer soltera menor de 30 años para alquilar casa de huéspedes. $300 al mes, podría necesitar cuidar al niño ocasionalmente. Llamar al número 7 AM a 9 PM. Matías no perdió tiempo en publicarlo. Lo colocamos en lugares habituales como el periódico local y Craigslist. Una vez que estuvo publicado, tuvimos que hacer la parte difícil y esperar. Afortunadamente para nosotros, no pasó mucho tiempo. Las primeras llamadas vinieron de chicos estúpidos que pretendían ser chicas, supongo porque pensaban que era gracioso. Pero la mañana siguiente fue cuando Clara llamó. Clara era una chica de 23 años de Fayetteville que trabajaba en Golden Corral. Afortunadamente la ubicación en la que trabajaba estaba a solo unos 15 minutos en coche de nuestro lugar, así que todo bien hasta ahora. Nos dijo que había estado soltera durante casi un año, y no tenía intención de cambiar eso pronto. Su padre era predicador en Fayetteville y su madre había sido enfermera antes de fallecer por cáncer de mama hace 10 años. Por lo que pude decir por teléfono, parecía ser una chica tranquila y de buen corazón. Después de hablar con Matías, decidimos invitarla a ver el lugar. Se presentó a la tarde siguiente después de su turno de almuerzo en el trabajo. Nos sentamos todos en la mesa del comedor y discutimos exactamente lo que esperábamos de ella, y parecía satisfecha con todo. Después de mostrarle la casa de huéspedes, la dejamos sola un momento para que decidiera. Un minuto después, regresó para decirnos que quería alquilar el lugar, y todos nos estrechamos las manos para sellar el trato. Para asegurar su lugar nos dio $150 como depósito. Cuando todos encontramos el día en que estábamos libres, programamos el viernes para que se mudara con sus cosas. La llevamos a la guardería y la presentamos a Matías Jr. Se llevaron bien de inmediato. Las cosas parecían estar mejorando y yo pude relajarme un poco por primera vez en mucho tiempo. El viernes por la tarde llegó y Clara llegó a las 2. Matías y yo la ayudamos a mover algunas piezas de mobiliario a la casa de huéspedes. Cuando terminamos alrededor de las 4, para celebrar, cociné una gran cena de espaguetis y pan de ajo. Todos comimos bien, y Matías y yo decidimos acostarnos temprano y lo hicimos alrededor de las 9 PM. Las siguientes semanas transcurrieron con normalidad, y Clara se unía esporádicamente a nosotros para cenar. Incluso se ofreció a cuidar a nuestro hijo una tarde para que pudiéramos ir al cine juntos. Por lo que parecía, era una inquilina modelo y nos llevábamos bien. Alrededor de un mes y medio después de mudarse, le pregunté a Clara si estaba libre para cuidar a Matías Jr. esa noche, para que Matías y yo pudiéramos visitar a un familiar que estaba en el hospital en Fayetteville. Dijo que estaría más que feliz de hacerlo. Así que nos fuimos ese día alrededor de las 5 PM. Nos tomamos nuestro tiempo visitando a nuestros seres queridos, y decidimos parar y comprar algo para llevar mientras estábamos en el restaurante. También compramos comida para Clara, como una forma de agradecimiento. Cuando Matías entró en el camino de entrada, notamos que el Subaru de Clara no estaba. Me preocupó un poco.
ya que estaba allí cuando nos fuimos y se suponía que ella estaría en casa cuidando de Matías Jr. Con algo de temor, entré en la casa y pronto me di cuenta de uno de mis miedos más oscuros. Después de una búsqueda frenética de 30 minutos, nos vimos obligados a finalmente reconocer la verdad. Clara había secuestrado a nuestro hijo. Debo haber llamado a su teléfono unas 30 veces, pero nunca obtuve respuesta. Matías habló principalmente con la policía. Cada vez que intentaba decir algo, perdía el control y me ponía a gritar: «Por favor, encuentren a mi bebé», y rompía a llorar. Él les dio a las autoridades toda la información que teníamos sobre Clara, pero desafortunadamente, la mayoría era mentira. No fue hasta la mañana siguiente que la policía descubrió la verdadera identidad de Clara. Aparentemente, su nombre real era Rocío y solo había estado en Fayetteville durante unos meses. Se había mudado allí desde Missouri, donde vivía con su novio y su hijo recién nacido. Toda la situación me dio escalofríos debido a su similitud con la vida de Matías y la mía. Tristemente para ella, su hijo falleció poco después de llegar a casa por causas desconocidas, pero el médico forense pensó que probablemente fue síndrome de muerte súbita del lactante. Tuve un breve momento de compasión por ella, pero mi ira rápidamente lo ahogó. La policía había llamado al FBI poco después de descubrir la verdadera identidad de Clara. La teoría predominante era que o bien regresaría a Missouri o se dirigiría a Kansas, donde su madre estaba viviendo actualmente. Lo más probable es que se dirigiera a Kansas. Su madre tenía un historial de ayudar a su hija a salir de problemas con la ley, y los federales esperaban poder convencerla para que entregara a Clara si se ponía en contacto con ella. Había habido un par de avistamientos informados de ella y del pequeño Matty, pero habían sido en dos direcciones diferentes. Una semana después de la búsqueda, estaba empezando a perder la esperanza y como resultado, mi control sobre mi propia cordura se estaba deslizando. Muchas veces al día me encontraba rogando a Dios que trajera a mi bebé a casa. Nunca había sido una persona muy religiosa, pero en circunstancias como estas, aprendes cuán fácil es conectarse con Él, y cuánto tiene que ver la creencia con reconfortarse a uno mismo en tiempos difíciles. Afortunadamente esa semana siguiente, los federales nos llamaron y nos dijeron que Clara había contactado a su madre y se dirigía hacia ella. Clara le había dicho a su madre que había estado avanzando muy lentamente, quedándose en varios lugares durante días y conduciendo solo de noche. Cuando su madre le preguntó si Matías Jr. estaba bien, Clara le aseguró que estaba bien y que nunca le haría daño. Cuando los policías nos contaron esta parte en particular, me sentí aliviada. Una pequeña parte de mí tenía miedo de que hubiera hecho algo terrible a Matías Jr. por despecho, contra todos nosotros, las mujeres con hijos sanos, para ganar su confianza. La madre de Clara le había dicho que se mantuviera alejada de su casa y la policía vigilaba su lugar en su lugar. En cambio, había alquilado una habitación de motel en las afueras de la ciudad, y cuando podía escapar, iba a verla. Clara compró la historia, y una vez que se registró en el motel, la policía esperó su oportunidad para atacar. Más tarde esa noche, vieron su oportunidad y la aprovecharon. Alrededor de las 11 p.m., se alejó de la habitación para conseguir hielo. Matías Jr. estaba solo en la habitación, así que no temían dañarlo durante el arresto. Cuando regresaba de la máquina de hielo, los policías se acercaron a ella desde todas las direcciones y la arrestaron sin problemas. En cuanto el FBI nos llamó y nos contó su plan, el detective local se ofreció voluntario para llevarnos a Kansas para que pudiéramos estar allí cuando se salvara a Matías Jr. Habíamos estado esperando en otro motel, a solo unos pocos kilómetros de distancia, esperando el ok para recogerlo. A las 11:15 de esa noche, finalmente nos reunimos con nuestro hermoso bebé. Los paramédicos estaban en el lugar para revisarlo en busca de lesiones, y como esperábamos estaba bien. Pude ver a Clara sentada en la parte trasera de un coche de policía. El impulso de gritarle y preguntarle por qué casi me abrumó, pero al final supongo que ya sabíamos por qué. Cuando finalmente comenzó el juicio, casi un año después, se reveló la verdadera extensión del plan de Clara, o Rocío como quieras llamarla. Ella afirmaba que no tenía intención de secuestrar al hijo de nadie cuando llegó a Arkansas. Su único deseo era comenzar su vida de nuevo y seguir adelante después de la muerte de su hijo. Pero cuando vio el anuncio, la idea de llevarse a Matías Jr. comenzó a formarse,
Cuando lo vio, se enamoró y eso fue todo. Por supuesto, dijo que se sentía mal por hacerlo con nosotros porque nos habíamos convertido en sus amigos, pero su amor por Matías Jr. y su dolor por su propia pérdida anularon su mente. A pesar de sus múltiples intentos de ganarse la simpatía del jurado, fue encontrada culpable. Para asegurar que recibiera la sentencia más severa, el fiscal local eligió dejar que los federales la juzgaran y como resultado de esto, le dieron 20 años. Puedes estar seguro de que Matías y yo estaremos en cada una de sus audiencias de libertad condicional para asegurarnos de que cumpla cada día de esos 20 años. Bueno, eso nos lleva de vuelta al presente. Lo siento si al principio de esto te di la impresión de que mi hijo había fallecido. Ese no era mi intento. Si bien reconozco que perder a un hijo permanentemente es algo mucho peor, espero que al menos algunos de ustedes puedan entender el miedo constante con el que vivo todos los días y si es algo que pueden llevar consigo por mucho tiempo, pueden volverse desequilibrados. Si bien puede que no sea la chica alegre que solía ser, compartir mi historia con todos ustedes ha aligerado un pequeño peso de mi corazón. Mi mayor esperanza es que Matías Jr. sea demasiado joven para verse afectado por este episodio doloroso y que pueda crecer para ser un hombre bien equilibrado y feliz. Matías y yo hemos hecho todo lo posible para seguir adelante como antes, lidiando con nuestro dolor y miedos de la única manera que sabemos. Si no es por nuestro propio bien, ciertamente es por el bien de nuestro hijo. La historia que estoy a punto de contar no es tan aterradora como triste, pero no te dejes engañar. Hubo muchos momentos durante este tiempo en los que tuve miedo de verdad. Aunque estoy aquí para asustar a los lectores, también es una gran oportunidad para educar a todos sobre los peligros relacionados con un problema común. Así que apaga las luces y ponte cómodo. Aquí viene mi escalofriante relato del compañero de habitación más agradable y espeluznante que he tenido. Al graduarme de la escuela secundaria, mis padres me dieron un ultimátum. Eres un hombre ahora. Es hora de que empieces a pagar el alquiler o te vayas y consigas tu propio lugar. No tenía intención de pagarles a mis padres para vivir con ellos, así que la búsqueda de un apartamento comenzó inmediatamente. Afortunadamente había tenido un trabajo durante un par de años, así que tenía algo de dinero ahorrado. Creo que mis padres pensaron que elegiría quedarme en casa y así poder sacar algo de dinero, pero yo estaba buscando una excusa para alejarme de ellos y me la dieron. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara un lugar con un amigo mío donde vivir en su sofá. Esto no era parte de mi plan a largo plazo, por supuesto, pero me dio la oportunidad de alejarme de mis padres. Dentro de ese mes, encontré a un chico del trabajo que acababa de verse obligado a sacar a su compañero de habitación de su lugar por no pagar su parte del alquiler. El estudiante era realmente genial, y posiblemente la persona más amable que había conocido, pero no era un pusilánime. Hablamos sobre cada uno de nuestros problemas y decidimos que yo ocuparía el lugar de su antiguo compañero de cuarto, y sería donde me quedaría hasta hace poco. Nos llevábamos muy bien, probablemente porque éramos bastante parecidos, y también ayudaba que trabajáramos en turnos diferentes. Nuestros días libres los pasábamos en el sofá jugando a Halo y bebiendo muchas botellas de cerveza. Las pruebas de drogas en el trabajo nos impedían disfrutar de cosas de tipo herbal, pero de todos modos, lográbamos pasar un buen rato. Nada fuera de lo común sucedió durante los primeros meses, pero una noche recibí un susto de mi vida. Me había dormido temprano una noche después de trabajar un turno de 12 horas, el tercero de esa semana. No estoy seguro de qué hora era, pero en algún momento un fuerte golpe en mi puerta me sacó del sueño, y en un estado lento y adormilado, me di vuelta para ver qué lo había causado. Fue entonces cuando me encontré cara a cara con mi compañero de habitación. Me quedé tan sorprendido que casi me salto de la piel. Después de tomar un segundo para recuperar el aliento, le grité: «¡Hombre, qué demonios!», pero la reacción que esperaba nunca llegó. Al encender la lámpara de techo tampoco obtuve respuesta alguna. Completamente confundido me acerqué a él y miré directamente a su rostro. Él simplemente miraba hacia adelante, de pie como una estatua sin decir nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que debía estar sonámbulo. Aunque consideré despertarlo, recordé que no se suponía que lo hicieras, así que lentamente lo giré y lo llevé de vuelta a su habitación.
Cuando llegamos allí, le dije que se fuera a dormir y, créelo o no, lo hizo. Muy complacido conmigo mismo y aún horriblemente cansado, volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. El resto de la noche transcurrió felizmente sin incidentes. La próxima vez que lo vi, que fue aproximadamente 2 días después, mencioné el incidente. No estaba seguro de si siquiera era consciente de lo que había hecho, y no quería avergonzarlo. Para mi alivio, estaba bien consciente de su condición. Sí, hombre, es algo que he estado haciendo desde que era un niño, me dijo. Como la mayoría de las cosas en su vida, pudo reírse de ello. Sin embargo, se disculpó por asustarme, y me aseguró que yo había actuado de la manera correcta. Probablemente ni siquiera hubiera podido despertarlo de todos modos. En el futuro se aseguraría de cerrar la puerta de su habitación con llave, y me sugirió que hiciera lo mismo. No había garantía de que eso lo mantuviera a él dentro o fuera, pero valía la pena intentarlo. No tuve más encuentros con mi compañero de cuarto sonámbulo durante otros 4 meses, y cuando lo hice, lo manejé de la misma manera que antes. Después de pensarlo un rato, me pareció estúpido enojarme por la situación. No era algo que él pudiera controlar, además había ciertos protocolos que podía seguir para mantenerlo fuera de mi habitación por la noche, y una vez que lo hice, nunca recibí otra visita nocturna. Lamentablemente, para fines de ese año dejaría de ser una preocupación en la vida de cualquiera de nosotros. El 3 de diciembre, acababa de regresar de unas vacaciones de 3 días, unas vacaciones que mi jefe me había obligado a tomar porque tenía un exceso de tiempo de vacaciones. No se lo dije, pero esperaba combinar ese tiempo con los otros 3 días que tenía pendientes para poder beber durante las vacaciones hasta el 3 de enero. Como mis planes se habían arruinado, mi estado de ánimo estaba por los suelos. Estaba tirado en el sofá cuando recibí una llamada telefónica del trabajo. En el momento en que vi el número en mi teléfono, mi estado de ánimo empeoró aún más. Pero decidí contestar por si acaso era mi compañero de habitación quien llamaba. Y así fue. ¿Está tu compañero de habitación ahí? No ha aparecido en el trabajo hoy. Desafortunadamente era mi jefe. Rápidamente le recordé, de la manera más amable posible, por supuesto, que no era su madre, y que no lo había visto en unos días. Mi jefe me pidió que revisara su habitación y ver si todavía estaba durmiendo. Y lo hice porque era mi jefe, pero no lo encontré por ningún lado. Su cama todavía estaba deshecha, lo cual era extraño, ya que su naturaleza meticulosa nunca le permitiría salir de casa sin hacerla. Le prometí a mi jefe que lo llamaría si sabía algo de él y colgué. Tan pronto como colgué, llamé a mi compañero de habitación, pero no obtuve respuesta. Haciendo lo único que podía, dejé un mensaje y seguí con mi día. Todavía no había llamadas de vuelta esa noche. Realmente era extraño que desapareciera así, pero debía tener sus razones. A la mañana siguiente, revisé su habitación para ver a qué hora había vuelto finalmente, pero todo seguía igual que el día anterior. Definitivamente era desconcertante. Este tipo de comportamiento era muy inusual para él. Nunca se sabe, sin embargo. Solo lo había conocido un par de años. Tal vez tenía un lado oscuro que nunca había visto. Poco antes de salir del apartamento para ir al trabajo, mi teléfono sonó. Revisé el identificador de llamadas. Había un número que no reconocía, pero entonces se me ocurrió una idea. Él debe haber perdido su teléfono y contesté. Tratando de no reírme de él, le dije, ¿es Anthony Curtis? La voz al otro lado no era la que esperaba. Dije que sí, y su próxima pregunta fue si era amigo de mi compañero de habitación, y volví a responder que sí. Antes de que pudiera hacerme otra pregunta, le hice una yo. ¿Quién eres y qué quieres? Su respuesta me dejó perplejo. Lo siento, señor Curtis. Mi nombre es Detective Jones, del Departamento de Policía de Littleton. Lamentablemente, su compañero de habitación, Daniel Grant, ha tenido un accidente automovilístico, y lamento informarle que falleció en el hospital en las primeras horas del 3 de diciembre. Todo lo que pude decirle fue, ¿qué? El shock no puede comenzar a describir lo que sentí en ese momento. Supongo que me había quedado en silencio porque en algún momento escuché, «Hola, ¿sigues ahí?». Después de tomar una respiración profunda y entrecortada, finalmente estuve listo para responder. «Sí, estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿Dónde ocurrió esto?». Estaba lleno de preguntas que deberían haberlo mantenido en su habitación durmiendo en ese momento, no en público. Continué haciendo preguntas al policía.
¿está usted al tanto de algún motivo por el cual el señor Grant debería haber estado en la carretera a esa hora de la noche? Le dije que eso era lo extraño, que debería haber estado en casa durmiendo, que tenía trabajo esa tarde. Nunca había salido por la noche. Bueno, era extraño que estuviera conduciendo solo con sus boxers. Fue entonces cuando todo comenzó a encajar en su lugar. Creo que entiendo ahora, detective. Era sonámbulo. Debe haber estado conduciendo y dormido. Nuestra discusión continuó durante unos minutos más y luego hice la terrible llamada a sus padres para notificarles del accidente. Condujeron desde Pueblo al día siguiente. Se hicieron los arreglos para devolver su cuerpo a Pueblo. La fecha y hora del funeral se fijaron para 3 días después, solo para mostrar cuánto lo amaban todos los que lo conocían. Nuestros supervisores detuvieron todo el trabajo ese día para permitir que todos asistieran al funeral. No soy fanático de los funerales en general, pero este era uno que nunca hubiera soñado en perderme. Despedir a mi mejor amigo adecuadamente era lo menos que podía hacer por él. Los hechos completos de la historia se divulgaron pronto, y parecía haber sucedido tal como temía. Danny había caminado dormido hasta su coche, había conducido por la carretera y había chocado contra un poste de luz al salirse de la carretera. No tenía idea de que el sonambulismo pudiera llegar tan lejos, pero después de una discusión con mi médico, aprendí cuán grave podría ser la condición. A pesar de que ninguno de nosotros tenía idea de lo peligroso que podía ser su sonambulismo, no puedo evitar sentir un pequeño sentimiento de culpa relacionado con su muerte. Tal vez si hubiéramos investigado, podríamos haber implementado algunas medidas de seguridad, pero honestamente, ¿qué tan seguro hubiera sido un par de chicos de 20 años? Probablemente uno de nosotros se habría quedado dormido después de una larga noche de videojuegos y bebida, y habría dejado las puertas sin cerrar con llave. El hecho es que la muerte de Danny fue un accidente trágico, simple y llanamente. Me quedé en nuestro apartamento durante un par de años más, y recientemente decidí dejarlo ir una vez que mi novia y yo encontramos una casa para alquilar juntos. Supongo que me quedé tanto tiempo sin encontrar otro compañero de habitación porque habría hecho su muerte más real. Mi novia y yo solíamos hacer las mismas cosas que Danny y yo en mis días libres, y casi era tan divertido como los viejos tiempos, pero al final me di cuenta de que mientras permaneciera en ese apartamento, nunca podría aceptar realmente que se había ido. Así que el mes pasado se tomó la decisión de pasar el lugar a otro par de chicos jóvenes del trabajo. Habían tenido dificultades para encontrar un lugar para alquilar, y dado que yo había estado en su posición no hace mucho tiempo, era lo correcto hacerlo. Realmente espero que se diviertan tanto en ese lugar como Danny y yo, y que su amistad no termine de la misma manera trágica que la nuestra en mis años más jóvenes. Tuve un pequeño problema de sustancias y la mayoría de mis amigos también lo tenían. Al principio, no pasó mucho tiempo antes de que mis padres me echaran de casa y les echo la culpa. Si mis hijos estuvieran robando todo lo que no estuviera clavado para vender por drogas, habría hecho lo mismo. Empecé en la calle, pero pronto fui ayudado por un par de amigos míos que tenían un lugar en un parque de casas móviles. Larry y Shonda habían estado juntos durante al menos 10 años, y todo ese tiempo su relación había sido más volátil que un laboratorio de metanfetamina. En el breve tiempo que viví con ellos, debo haberlos visto golpeándose al menos una vez a la semana. Nunca pude entender si las peleas eran causadas por la droga, o si era simplemente la forma en que era su amistad. Todos los que los conocían optaron por no involucrarse porque la única vez que alguien lo hizo, ambos los atacaron. No me importa si se matan, era la actitud de la mayoría, pero nadie realmente lo quería. Desafortunadamente casi lo hicieron muchas veces, pero la última pelea resultó ir más lejos de lo que cualquier otra había llegado antes. Mucho más lejos. Había estado viviendo en el sofá durante unos 2 meses cuando sucedió. Pasábamos la mayor parte de nuestros días separados o juntos, tratando de encontrar formas de conseguir algo de dinero para conseguir drogas. Había estado trabajando en trabajos ocasionales con otro amigo nuestro durante las últimas 2 semanas, ya fuera retirando aires acondicionados de ventanas para personas mayores o pintando buzones de correo para gente. Lo hicimos bien, y solo tenía que trabajar unas pocas horas cada mañana para lograrlo. Shonda y Larry solían trabajar juntos como equipo.
Sus actividades solían ser ilegales, pero en ocasiones se rebajaban a mendigar en las esquinas del centro de la ciudad. Sin embargo, por lo general, robaban cosas de las tiendas y luego vendían esas mismas cosas a ciertas personas que las querían, como pedir cosas a un amigo que las vendía a mitad de precio, a veces menos. Definitivamente era un buen negocio, pero los peligros de ser arrestado eran demasiado altos para mí. Dejar la droga es terrible en cualquier momento, pero en la cárcel es peor. Prefiero mi libertad, gracias. Los tres tuvimos un día excepcionalmente bueno. Así que conseguimos más de lo habitual. Hacía solo una hora que había tomado un puñado de pastillas cuando estaba tendido en el sofá, disfrutando de mi subidón. Shonda y Larry habían ido a la habitación en algún momento para hacer quién sabe qué. Había estado cabeceando durante no sé cuánto tiempo cuando fui devuelto a la realidad por una serie de gritos escalofriantes. No eran del tipo habitual, como cuando peleaban, sino del tipo que se escucha en una película de terror. Estaba tan colocado que no estaba seguro de qué estaba pasando. Todo lo que sabía es que tenía miedo de verdad. Los gritos duraron unos buenos 20 segundos antes de que todo se quedara en silencio. Un minuto después, la puerta del dormitorio de Shonda y Larry se abrió con tanta fuerza que el pomo golpeó la pared. Pude escuchar a Shonda llorando y murmurando para sí misma al otro lado del pasillo. Como no tenía ni idea de lo que había pasado, lo único que se me ocurrió hacer fue fingir que estaba dormido, así que eso hice. Nunca me había involucrado en su drama antes, y probablemente este no era el momento adecuado para empezar. Agarré una manta del final del sofá, me la puse encima y cerré los ojos. Los sonidos de sus pasos resonaban por el pasillo. Mi único miedo era que me atacara mientras dormía, pero seguía haciéndome el muerto mientras se acercaba. Finalmente sus pasos se detuvieron y pude escuchar su pesada respiración detrás de mí. La espera era agonizante, pero no me moví. Después de lo que pareció una eternidad, sus pasos comenzaron de nuevo y continuaron hasta que escuché abrirse y cerrarse la puerta principal. Respiré aliviado. Temía por un momento que Shonda me escuchara a través de la puerta y volviera a entrar, pero no lo hizo. Su marcha de ninguna manera alivió mi miedo. Me senté y empecé a pensar en lo que creía que había pasado. Originalmente pensé que esos gritos venían de Shonda, pero cuanto más lo analizaba en mi cabeza, podría haber sido Larry. Con mucha vacilación me dirigí por el pasillo. Me detuve casi de inmediato porque lo que parecían ser huellas de sangre estaban delante de mí, y a pesar de la sangre, sabía que tenía que ver qué había pasado. Continué por el pasillo tratando de evitar la sangre, hasta que finalmente llegué a la puerta abierta del dormitorio. Levantando lentamente los ojos hacia la cama, vi su cuerpo cubierto de sangre, completamente inmóvil en la cama. A medida que me acercaba, me di cuenta de que su torso desnudo estaba lleno de heridas. Tratando de no gritar, me tapé la boca para ahogar un gemido amortiguado. A pesar de lo sucia que había sido mi vida, nunca había visto nada ni siquiera cercano a tan espantoso como esto. Larry ya no podía ser ayudado. Sus ojos bien abiertos y la boca atrapada en un espasmo de gritos. Definitivamente había fallecido. Rápidamente di la vuelta y volví al pasillo. Al principio no estaba seguro de qué hacer, pero sabía que no podía dejar que ese adicto loco se saliera con la suya, así que, en contra de mis instintos, llamé al 911. Incluso antes de que llegara la policía, sabía lo que harían una vez que hubieran saqueado el remolque a su satisfacción. Finalmente decidieron averiguar quién había hecho esto a Larry. Perdieron mucho tiempo tratando de culparme, pero una vez que quedó claro que no tenía ningún motivo para hacerlo, empezaron a buscar a Shonda. 3 horas después, no debería decir que estaba sorprendido, pero la policía la encontró relativamente rápido. Ayudó que continuara paseando por las calles durante horas, a plena luz del día, sosteniendo el arma mientras estaba cubierta de sangre, pero incluso un reloj roto tiene razón 2 veces al día. Estaba tan trastornada y fuera de sí que preguntó por Larry durante al menos 6 horas después de que la trajeran. Como no tenía nada encima excepto lo que había tomado, por supuesto, me dejaron ir. Obviamente no tenía a dónde ir, así que tomé una decisión que debería haber tomado años antes. Tomé un taxi a casa de mis padres. Al principio estaban lejos de estar felices de verme, pero una vez que les conté que estaba listo para limpiarme y cuál había sido la gota que colmó el vaso, tuvimos un gran abrazo y lloramos. Encontraron un lugar donde podían admitirme esa noche,
Y ahí fue donde me quedé durante los siguientes 90 días. Las primeras semanas fueron terribles y pensé en renunciar más de una vez. Pero cada vez que recordaba los gritos de agonía de Larry, mi agonía se debilitaba en comparación. Cuando salí 3 meses después, fui recibido de nuevo en mi familia y estoy orgulloso de decir que he sido una parte bienvenida de ella desde entonces. No voy a decir que no hubo un par de tropiezos, pero una vez que comencé la terapia, finalmente pude lidiar con mi culpa relacionada con la muerte de Larry, entre otras cosas. 12 años después, soy un hombre de familia y consejero de drogas en una cárcel del condado donde pasé algún tiempo, y no pasa un año sin que cuente esta historia a cada grupo que aconsejo. En cuanto a Shonda, aceptó el trato que le ofrecieron y terminó con una condena de 40 años. Por lo que entiendo, si se porta bien y cumple condena, podría salir en unos 25. Espero que piense en Larry todos los días durante esos 40 años y eso la motive a mantenerse limpia. No necesariamente guardo rencor contra ella. Larry estaba lejos de ser un santo y dio tanto como recibió. Por lo que sé, podrían haber hecho algo para provocar a una mujer que él sabía que estaba mentalmente inestable para que lo matara. Ella nunca dijo realmente por qué hizo lo que hizo, pero el motivo es, en última instancia, sin importancia. Un hombre murió y lo hizo de una manera espantosa. Así que tenlo en cuenta la próxima vez que tomes esa dosis o inhales esa línea. No todos a tu alrededor pueden valorar tu vida tanto como tú, y solo porque llames a alguien amigo, no significa que esté ahí para ti cuando más lo necesites. Pasé una gran parte de mi tiempo libre. Me he estado desplazando por el sub, y he notado cuántos de ustedes han sido capaces de ayudar a otros usuarios que lo han solicitado. Bueno, parece que mi turno ha llegado para pedir ayuda, y realmente espero que ustedes puedan hacer lo mismo por mí, porque me he metido en un lío y no tengo ni idea de qué hacer al respecto. La última semana de diciembre, un camarero en el trabajo me ofreció la habitación de repuesto en su apartamento. Inicialmente la había utilizado para guardar cosas, pero como su novia se había mudado, no veía motivo para dejarla vacía. Esa noche mi madre y yo nos sentamos y hablamos al respecto. Nunca había considerado mudarme antes. Mi madre y yo siempre nos habíamos llevado bien y no veía razón para asumir el gasto. Además, era muy introvertido y no me iba bien con los demás. Por eso acepté el trabajo como cocinero de preparación. Significaba que pasaba la mayor parte de mi turno solo. No soy autista ni nada por el estilo. Probablemente mi personalidad provenga de ser hijo único y tener pocos amigos. Supongo que me había acostumbrado a estar solo. Mi decisión inicial fue rechazar la oferta, hasta que mi madre sugirió que podría ser una buena manera de sacarme un poco de mi caparazón. A pesar de mi reticencia, los consejos de mi madre siempre me habían servido bien, así que cuando vi al camarero en el trabajo al día siguiente, acepté su oferta y sellamos el trato con un apretón de manos. Para el final de ese fin de semana, había terminado de mudar mis cosas a mi nueva habitación. El camarero, cuyo nombre es David, parecía un poco sorprendido de que me hubiera mudado tan rápido, pero supongo que pensó que esperaría hasta después del Año Nuevo. No vi motivo para esperar, ya que la Navidad ya había pasado y nunca celebraba el Año Nuevo. Me invitó a una fiesta, pero como dije, nunca vi el punto en todo eso de todas maneras, así que rechacé la oferta y le deseé una buena noche y un regreso seguro. La siguiente noche, tuvimos una cena agradable y aprovechamos la oportunidad para conocernos mejor. Después de la cena me retiré a dormir. En algún momento de la noche, me desperté por un ligero ruido golpeando la pared sobre mi cabeza. Permanecí quieto durante un tiempo y esperé a que el ruido ocurriera nuevamente, pero no lo hizo. Justo antes de cerrar los ojos, un largo rayo de luz se extendió por mi pared. Parecía una linterna al principio, pero cuando me senté en mi cama y eché un vistazo por las persianas, vi un coche con los faros encendidos retrocediendo de un lugar de estacionamiento directamente frente a mi ventana. Me pareció obvio que esta era la fuente de la luz, así que me acosté de nuevo y me quedé dormido poco después. Cuando vi a David en el trabajo al día siguiente, mencioné el ruido golpeando y pasando, y él dijo que no lo había escuchado. Sin embargo, sí mencionó la luz y explicó que los faros de los coches desde la carretera a menudo se reflejaban en algo en las ventanas de nuestros dormitorios, y que no había nada de qué preocuparse.
Me pareció extraño que mencionara esto considerando que no se lo había mencionado. Simplemente asentí y seguí con mi trabajo. Pero poco después recordé que la ventana del dormitorio de David daba al muro exterior de otro bloque de apartamentos. Cómo la luz podía entrar por su ventana desde ese lado, me dejó un poco perplejo, pero no era algo importante de preocuparse y pronto lo olvidé una vez que terminé mi trabajo. Conduje de regreso al apartamento, me vestí y me dirigí a la ducha como lo hacía todos los días después del trabajo, y cuando abrí mi armario, noté que algunas de mis camisetas habían caído de sus perchas y estaban en el suelo. Esto no era algo importante en lo que preocuparme, hasta que vi lo que parecía ser una huella de zapato en una de las camisetas, como si alguien la hubiera golpeado fuera de la percha y luego pisado. El zapato era mucho más grande que el mío y además, yo no usaba zapatos en el apartamento. Las alfombras acababan de ser limpiadas a vapor y quería mantenerlas limpias el mayor tiempo posible. Ahora empezaba a ponerme nervioso. Comencé a buscar en mi habitación para ver si algo más había sido movido. Nada más parecía haber sido cambiado, así que lo atribuí a una mente hiperactiva y seguí con mi día. El evento que me motivó a escribir este post ocurrió esta tarde. Había terminado mi trabajo de preparación temprano y me dirigía a casa. Cuando entré por la puerta y doblé hacia el pasillo hacia mi habitación, David salió de mi habitación. Aunque no soy bueno leyendo el lenguaje corporal de los demás, era obvio que lo había sorprendido. Me preguntó qué estaba haciendo en casa tan temprano, y le dije que no tenía mucho trabajo de preparación porque la noche anterior había sido lenta. Él balbuceó sus palabras y antes de que pudiera decir algo, le pregunté qué estaba haciendo en mi habitación. Su respuesta fue esta: «Oh, perdí algo y estaba revisando si tal vez estaba en tu habitación. Supongo que no». Le pregunté qué había perdido y después de unos segundos de pensamiento, dijo que era un encendedor, pero que no estaba allí. Supuse que iría a buscar más en su habitación antes de ir al trabajo. Honestamente confundido por toda la situación, simplemente dije, «Ok», antes de que pudiera terminar la palabra. David se metió en su habitación y cerró la puerta detrás de él. Inmediatamente fui a mi habitación para revisar y ver si algo faltaba o había sido movido. Una vez que busqué en todo lo demás, mi cómoda e incluso debajo de la cama, me dirigí al armario. Ya que había vuelto a colocar las camisetas que se habían caído de sus perchas, sabría si habían sido derribadas de nuevo. Y créelo o no, una había caído al piso del armario de la misma manera que antes. Sin embargo, esta vez había un polvo blanco similar al yeso en los hombros de algunas otras camisetas y en el piso del armario. Esto me motivó a buscar alrededor del armario, bajo la alfombra, en la pared trasera, pero nada llamó mi atención hasta que miré hacia arriba y noté una puerta cuadrada en el techo. Todavía no estoy seguro de qué es, pero pensé que si podía pararme en algo como un taburete, tal vez pudiera abrirla y ver para qué sirve. Al pie de mi cama tenía una silla de madera que usaba en mi escritorio, así que la agarré para pararme sobre ella. Primero la revisé para asegurarme de que fuera lo suficientemente resistente como para soportar mi peso corporal y parecía serlo. La llevé al armario y me subí a ella. Cuando mi cara estaba a unos 30 centímetros de la puerta, mi nariz detectó un olor desagradable y asqueroso que nunca antes había percibido. Empecé a empujar el tablero cuadrado que servía como puerta, pero algo en el fondo de mi mente, tal vez mis instintos, me dijeron que parara, así que lo hice. Me senté en la silla e intenté dar sentido a todo eso, y me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Así que por eso estoy aquí, contando la historia. Estoy perdido en lo que debo hacer o cómo manejar toda la situación. Soy muy consciente de lo extraño que es todo esto, pero honestamente, carezco de la experiencia de vida para entender y resolver este problema, así que les hago esta pregunta a todos ustedes. ¿Qué debo hacer? Aproximadamente una semana después de mis 21. El día de mi cumpleaños me mudé a una casa con mi hermano y su amigo de la infancia, Valentín. Todos éramos lo suficientemente mayores para beber legalmente, así que pasábamos la mayoría de nuestro tiempo libre de la escuela emborrachándonos. Siempre había sido más amante que luchador cuando estaba borracho, y mi hermano era igual. Por experiencia, sabía que algunos eran más bien luchadores, y cuando te topabas con uno de ellos, lo mejor era intentar calmar la situación antes de que se convirtiera en una pelea real. En la siguiente historia,
Descubrí con mi propio perjuicio que a veces, independientemente de cómo te comportes con uno de ellos, solo se ponen más furiosos, lo que te coloca en una situación sin salida. Valentín había conocido a mi hermano desde que tenía unos 5 años y a mí desde que tenía unos 3. Los dos nunca habíamos sido cercanos, ni amigos para el caso. Por mi parte no odiaba al tipo, simplemente me daba una mala sensación. A pesar de eso, siempre pudimos llevarnos bien, quizás por el bien de mi hermano. Evitamos pelearnos 1 o 2 veces, pero eso solo fue por tonterías de niños, nada serio de ninguna manera. Él siempre había sido un tipo fornido, naturalmente musculoso. Podría decirse que una vez que alcanzó la adolescencia, creció hasta alcanzar cerca de 1,85 m de altura, y en ese momento creo que se dio cuenta de que la mayoría de la gente le tenía miedo. Este hecho parecía hacerlo aún más grosero y arrogante hacia los demás, y esta actitud incluso se extendía hacia mí. Todos, excepto mi hermano, ya que él siendo un idiota arrogante era solo algo que había llegado a aceptar, y no había cruzado por mi mente desde la escuela secundaria. Por lo tanto, cuando mi hermano mayor, Sean, me pidió que me mudara con él y Valentín, acepté de inmediato. Sean y yo siempre habíamos cuidado el uno del otro y me gustaba pasar tiempo con él. Nunca me ponía nervioso y hasta donde yo sabía, yo tampoco lo ponía nervioso a él. Así que este arreglo de vivienda sonaba genial. Tuvimos una gran fiesta en casa el primer fin de semana después de mudarnos y fue una pasada. Valentín era un poco idiota cuando se emborrachaba. Hizo algunos chistes denigrantes a mi costa, pero la mayoría de las personas presentes en ese momento simplemente lo ignoraron. Como dije, todos sabían cómo era él. La posibilidad de que fuera a ser un problema comenzó a mostrarse esa noche. No estoy hablando de los chistes hacia mí, que me importaban un bledo. Esto fue mucho peor. Un chico preppy con una actitud más grande que Valentín hizo algún comentario sobre mi hermano y Valentín se le acercó instantáneamente al chico preppy. El chico preppy debe haber sabido que estaba en una situación difícil porque retrocedió rápidamente y se disculpó con Sean. A pesar de eso, Valentín siguió hablando mal al chico hasta que lo obligaron a irse. Después de ver todo este lío, mencioné mi preocupación a Sean. Pero Sean solo pudo decirme que dejara de ser un gallina, incluso excusando a Valentín toda nuestra vida, y que debería haber esperado esta reacción. Pero esta era una situación diferente, según yo. Según yo, teníamos que vivir con un tipo, ¿no es así? Mis palabras fueron ignoradas felizmente. No surgieron otros problemas esa noche y todos nos divertimos mucho. Despertar en el suelo del baño siempre es señal de una gran fiesta, ¿verdad? La vida volvió a la normalidad bastante rápido. Largos días de clases y cortos fines de semana de borracheras. En algún momento de abril, Valentín y yo tuvimos nuestro primer incidente. Sean estaba fuera esa noche con su novia, así que Valentín y yo éramos los únicos en casa. Estábamos jugando videojuegos en nuestra nueva PlayStation 3 y emborrachándonos cuando él decidió empezar a llamarme gallina, porque no quería tomar un trago de Jägermeister con él. Realmente no me gustaba el sabor de esa porquería y me hacía sentir mal, pero eso no fue suficiente para él. Comenzó a decir la palabra una y otra vez hasta que me harté de escucharla y le dije que se callara. Esto fue lo peor que podía decirle. Extendió su mano derecha y me agarró. Luego me empujó al suelo. Ahora sé que he mencionado lo grande que era Valentín, pero omití el hecho de que también estaba en el equipo de levantamiento de pesas de la escuela, y era fuerte como un toro. Yo, por otro lado, era un palo de 1,54 m que pesaba 64 kilos. Mientras me sostenía allí, dejó en claro que gallina era como me llamaría todo el tiempo que quisiera, y que yo no podía detenerlo. Desde esa posición solo pude estar de acuerdo con él, tosiendo y con voz ronca. Claro, Valentín, tú mandas. Él soltó una risa autosatisfecha y arrogante y me soltó la garganta. Una vez libre, no tenía interés en pasar más tiempo con el rey idiota. Caminé hacia la cocina, agarré mi paquete de 12 cervezas del refrigerador, mientras él miraba todo el tiempo y Casey decidió que quería aplastarme contra la alfombra. Tomé lo que quedaba de mi cerveza y fui a mi habitación. La cerré con llave. Pude escuchar a Valentín en la sala de estar. Vamos, idiota, vuelve aquí, pequeño gallina. Ignorándolo, me puse los auriculares y miré YouTube el resto de la noche. Tuve que hablar con Sean sobre lo que me había hecho a la mañana siguiente. En realidad, decir que Sean me dijo que dejara de ser un bebé llorón sería más preciso, juzgando por cómo reaccionó hacia mí antes cuando se trataba de Valentín.
No debería haberme sorprendido, pero dado que éramos hermanos, se suponía que debíamos defendernos mutuamente. Siempre lo habíamos hecho. Tomé la decisión de no beber solo con Valentín de nuevo. Seguramente no haría esa mierda conmigo frente a Sean, pero estaba equivocado. La próxima vez que tuve un enfrentamiento con Valentín fue la última. Habían pasado varios meses desde nuestro último episodio, y había hecho todo lo posible por dejarlo atrás, pero si soy honesto, todavía estaba un poco nervioso cuando estaba cerca de él, pero me sentía seguro mientras Sean estuviera con nosotros. Como de costumbre, habíamos estado bebiendo esa tarde y continuamos la fiesta en casa. Si mal no recuerdo, estábamos jugando una partida de Scrabble borrachos, y lo que lo desató fue que corregí la ortografía de Valentín. Había escrito la palabra sutil como sutil, y cometí el gran error de señalarlo. Como dije, habíamos estado bebiendo todo el día, y mi guardia estaba completamente baja. No quiero que nadie piense que estaba haciendo un sabelotodo, pero mi intención era seguir las reglas, eso es todo. Pero cuando señalé eso, Sean soltó una breve explosión de risa, y esto enfureció a Valentín. Naturalmente, él no pudo enojarse con el tipo que se había reído de él. Así que se sentó y se estiró sobre la mesa, empujándome hacia atrás. Caí tan fuerte que me golpeé la cabeza contra el suelo, y terminé con una leve conmoción cerebral. Cuando me puse de pie, miré a Sean, pero actuó como si me hubiera caído solo en lugar de haber sido empujado por su mejor amigo. Esto me enojó y lo enfrenté, pero sus únicas palabras para mí fueron: «Es tu culpa, hombre. Tú lo pediste. Deberías haberte guardado eso para ti mismo». Indignado por lo que acababa de decir Sean, miré al otro lado de la mesa a Valentín, y él solo me dio, como siempre, una sonrisa arrogante. Esta fue la gota que colmó el vaso. Cualquier tipo que no defendería a su hermano no valía nada. A la mañana siguiente empecé a mover mis cosas de vuelta a la casa de mis padres. Por supuesto, Sean intentó convencerme de que no lo hiciera un par de veces, pero ya no tenía nada más que decir y él lo sabía. Esto solo era una medida temporal hasta que mi chica y yo pudiéramos conseguir nuestro propio lugar, lo cual hicimos un par de semanas después. Aparte de un puñado de veces en la escuela, nunca volví a hablar ni a Devon ni a Sean. Algunos de ustedes pueden criticarme por cortar a mi hermano de mi vida por algo así, pero piensen muy bien, no es el trabajo de un hermano mayor proteger a su hermanito de otras personas, especialmente de los abusones independientemente de su edad. Si presenciaste a otro hombre, uno mucho más grande que tú, golpear a tu hermanito, ¿no dirías al menos algo a ese abusón? Bueno, amigos, esto me sucedió a mí varias veces, y mi hermano mucho más grande dejó que el abusón me golpeara. Y no hizo absolutamente nada. De hecho, podrías decir que él lo alentó abiertamente. Así que mi opinión es que si tu familia no está dispuesta a ayudarte y eligen libremente a un extraño sobre su hermano, una persona con la que crecieron y comparten sangre, no les debes nada. Esta historia que he compartido con ustedes ocurrió hace casi 12 años y Sean y yo aún no hemos hablado. Mi familia, mi esposa y mis 3 hijos pasan las vacaciones con mi madre. El día después, le dije a mi madre que le dijera a él que si quiere renovar nuestra relación, todo lo que tiene que hacer es sacar a ese cáncer de Devon de su vida. Podríamos dejar nuestro pasado donde pertenece, pero aparentemente siente que su amistad con Devon es más importante que conocer a sus sobrinos. Esa es su elección y me niego a dejar que me detenga. Esta desgracia que logró separar a 2 hermanos que una vez se amaron mutuamente ha sido una lección importante para mí y una que he estado decidido a enseñar a mis hijos. Ya sea hijo, hermano o padre, nadie debería elegir a alguien que está equivocado sobre su propia sangre. Los nombres y lugares en este post serán cambiados para preservar la privacidad de los involucrados y evitar cualquier dolor adicional asociado con el incidente. Algunos pensarán que esto es una evasión, pero a menos que estuvieras allí cuando sucedió, nunca podrías entender cómo algo así puede destruir la capacidad de una persona para seguir adelante con su vida y tener un futuro significativo. Cuando llegó el momento de irme a la universidad, mi madre insistió en que viviera en los dormitorios al menos durante mis primeros 2 años. Dijo que esto era parte esencial de la experiencia universitaria y que las amistades que hiciera durarían para siempre. No me molesté en recordarle que ninguno de sus amigos de la escuela todavía la contactaba. Era más probable que fuera uno de esos sentimientos de los mejores días de nuestras vidas,
que ves en películas como El primer año del resto de nuestras vidas. Después de todo, ella tenía esa edad. Intenté transmitir la idea de que a ella y a mí no nos gustaba llevarnos con otras chicas, pero rápidamente desechó la idea y me acusó de ser una princesita, como de costumbre. Su deseo de revivir sus días de hermandad a través de mí no me dejó ninguna opción en cuanto a mi situación de vida, y me encontré viviendo en un edificio viejo y húmedo, con un montón de chicas hiperactivas y tontas. Mi primer día en los dormitorios conocí a mi compañera de cuarto. Para fines de esta historia la llamaré Silvina. Era una niña tranquila, tímida y linda que decía muy poco, así que afortunadamente no era tan mala como temía. Le dejé claro desde el principio que estaba aquí para aprender y obtener mi título para poder empezar a vivir mi verdadera vida, y que de ninguna manera estaba interesada en salir de fiesta y perseguir chicos de fraternidad. Ella simplemente dijo, «Ok». Y con esa simple respuesta de una palabra supe que nos llevaríamos bien. La escuela era casi exactamente lo que esperaba. Muchachos guapos y feministas exageradamente agresivas que se quejaban de todo bajo el sol. Hice mi mejor esfuerzo para bloquear todo ese caos y concentrarme en mis estudios. Por lo que pude ver, Silvina estaba tratando de hacer lo mismo. Expresó sus preocupaciones la primera semana de clases, diciendo que eran más difíciles de lo que esperaba, pero no dijo nada más sobre el tema. Excepto cuando regresaba a nuestra habitación por la noche para dormir, veía muy poco de ella. El primer mes o algo así, los ruidosos alaridos de las otras chicas me llevaron a estudiar en la biblioteca, un lugar que pronto me enamoré. Cuando terminaron las pruebas del semestre, estaba libre para pasar más tiempo en nuestra habitación y hablar con Silvina sobre su experiencia escolar hasta ahora. La chica que había conocido hace un par de meses era muy diferente de la que estaba sentada frente a mí. El estrés de la escuela obviamente la estaba afectando psicológicamente. Mientras hablaba con ella, se enredaba y tiraba de su cabello sin sentido cada 2 frases, y mientras hablaba se ponía más y más inquieta. Mencioné mi preocupación por ella, pero actuó como si no me escuchara y continuó balbuceando nerviosamente. Mañana todo el mundo se iría a casa para las vacaciones de Navidad, y me convencí de que cuando ella regresara a casa, su salud mejoraría, o al menos sus padres conseguirían la ayuda que necesitaba. A pesar de sentirme culpable por dejarla sola, tenía algunas cosas que hacer antes de volar a casa por la mañana. Al regresar a nuestra habitación una hora más tarde, me sentí aliviada al ver a Silvina dormida en la cama. Haciendo lo mejor que pude para no despertarla, terminé de empacar mi equipaje y pronto me fui a dormir yo misma. No estoy segura de cuánto tiempo había estado dormida cuando me despertó un ruido fuerte al otro lado de la habitación. Una vez que pude abrir los ojos y comprender lo que estaba sucediendo, vi una figura oscura en el lado de la habitación de Silvina recogiendo maletas y doblando ropa. Encendí la lámpara de mi mesita de noche y le pregunté en voz baja qué estaba haciendo. «Estoy empacando para mi viaje, cariño. Vuelve a dormir, lo siento por despertarte». Esto no tenía sentido para mí. Teníamos mucho tiempo para prepararnos por la mañana, antes de tener que salir de los dormitorios. Al principio pensé que había dormido demasiado o algo así, pero la hora en mi reloj marcaba las 3:23. ¿Estás teniendo problemas para dormir o algo así? Puedes hacer eso por la mañana. Una vez más ignoró lo que dije y continuó empacando. Levantando su maleta grande, la colocó en su cama y tomó la más pequeña del suelo junto a sus pies y la apiló encima de la otra. Cuando vi esto, me confundí aún más. Sentada en la cama empecé a preguntarle de nuevo qué estaba haciendo, pero antes de decir una sola palabra se volvió hacia la ventana. Levantó la mano y la deslizó en un movimiento rápido y suave a través de su garganta. Dejó escapar un fuerte gorgoteo y cayó al suelo junto a su cama. No fue hasta que su cuerpo golpeó el suelo que me di cuenta de lo que había hecho. La sangre burbujeaba de su garganta y boca. No pude hacer nada más que gritar una y otra vez. Vi cómo el color se desvanecía de su rostro. Sus manos se abrían lentamente y ahí fue cuando vi el pequeño pedazo de navaja con el que se había cortado. No estoy segura de cuándo entraron las otras chicas en la habitación. Estaba hipnotizada por la mirada sin vida en su rostro, pero el grito de otra chica en la habitación me sacó de mi ensimismamiento. Annie, una de las chicas que vivía al final del pasillo, corrió con una toalla y la presionó contra su garganta, pero no sirvió de nada.
Cuando llegaron los paramédicos unos 10 minutos más tarde, la declararon muerta en algún momento. Un par de chicas del dormitorio me sacaron de la habitación y me pusieron en una silla en el pasillo. El resto de la noche y hasta la mañana siguiente, permanecí en estado de shock. La escuela trajo consejeros de duelo esa mañana para hablar con todos. Muchas de las chicas lo hicieron, pero yo permanecí en un estado de estupor hasta que mis padres volaron para llevarme a casa esa tarde. Estoy agradecida con todas las chicas de nuestro piso que me ayudaron y contactaron a mi familia para explicarles las circunstancias, y lamento profundamente haber juzgado mal a muchas de ellas. Por eso siempre estaré arrepentida. Mi madre había demostrado tener razón, al menos en este caso. Estaba siendo una princesita. La tarde antes de que mis padres y yo voláramos a casa, tuve que hablar con los detectives que investigaban esto. Hice todo lo posible por describir lo que había sucedido, a pesar de lo difícil que era. Querían que supiera que no debería sentirme responsable de ello. Sus padres les habían dicho que Silvina había dicho muchas veces en llamadas telefónicas que estaba enferma de casa y que lo estaba pasando mal con sus estudios. Era de un pequeño pueblo de Missouri, y ir a la escuela había sido una gran dosis de choque cultural. Añade a eso el hecho de que estaba suspendiendo la mayoría de sus clases. La presión debió haber sido demasiada. A pesar de lo que los detectives y mis padres me decían, no podía evitar sentirme en parte culpable de su muerte. Pasé tanto tiempo preocupándome por mí misma e ignorando las acciones de los demás, que pasé por alto su lento descenso hacia la enfermedad. No estoy segura de si habría necesitado a alguien con quien hablar. No sé si yo habría sido la persona adecuada. Mi actitud arrogante hacia los demás en el campus me convirtió en un aburrimiento miserable. Cuando llegó el momento, opté por no asistir al funeral. Estaba segura de que la última persona que sus padres querrían allí era la compañera de cuarto que ignoró la enfermedad de su hija y ni siquiera mencionó su extraño comportamiento a nadie. Puse la excusa a mis padres de que Missouri estaba demasiado lejos, pero esa era la verdad. La idea de volver a esa escuela en particular era imposible. La idea de todas las miradas acusadoras era demasiado para soportar. Decidí tomarme un tiempo libre y lidiar con lo que había sucedido. Los siguientes 6 meses los pasé en terapia, tanto individual como grupal. Esto me ayudó a lidiar con la culpa que sentía por el evento, y en general, mejoró mi actitud hacia los demás. 3 años después estoy en mi último año de universidad en una pequeña universidad local, a poca distancia de la casa de mis padres. Todo este tiempo después, mi madre ha empezado a aceptar que soy una persona independiente, y yo he llegado a la conclusión de que era demasiado inmadura para mudarme al otro lado del país y asistir a una gran universidad llena de desconocidos. La mala actitud que tenía hacia los demás era un mecanismo de defensa para ocultar mi inseguridad y mi miedo a estar tan lejos de casa y de aquellos a quienes amaba. Esa fue la forma en que lo manejé. Desafortunadamente, Silvina lidió con la suya a su manera. Trágicamente su camino le costó mucho más que el mío.